Hechos 14 desde el versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Y cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole, los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Bien, hermanos, entonces continuamos este pasaje en el capítulo 14 de Hechos, que constituye el primer viaje del apóstol Pablo y Bernabé, luego que fueron encomendados por la gracia del Señor y por la imposición de las manos de la iglesia en Antioquía. De allí salieron, como hemos visto en el capítulo 13, pasaron varias tribulaciones, y el capítulo 14 no va a ser muy diferente. También van a haber dificultades que enfrentar, pero vamos a ver cómo el Señor en todo esto siempre sale victorioso, siempre triunfa el Evangelio. Entonces vemos ahí en el capítulo 13, bueno, ya como lo terminamos de ver hace 8 días, como allí Pablo en la ciudad de Antioquía de Pisidia predicó el Evangelio en la sinagoga, ¿no? Como lo vimos en los 2 mensajes anteriores con Alberto. Y hace 8 días vimos la conclusión de ese mensaje y el impacto de la predicación de Pablo allí en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, la cual produjo muchos conversos, muchas personas que creyeron en el mensaje del Evangelio, en el mensaje de Jesucristo, pero por otro lado despertó el celo de los judíos, de aquellos judíos incrédulos que rechazan el mensaje del Evangelio, que rechazaban el mensaje de Jesucristo.
y cómo estos incitaron a la multitud y afrentaron a Pablo y a Bernabé a tal punto que ellos, vueltos atrás, dijeron: sacudimos el polvo de nuestros pies y nos vamos a los gentiles. Y como termina ya en el versículo 51 del capítulo 13, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Entonces vemos aquí la llegada a Iconio. Pablo y Bernabé cumplen aquello que el Señor Jesús había dicho allí en los evangelios, que si la palabra no era recibida en algún lugar, lo que debían hacer ellos era sacudir el polvo de sus pies y continuar adelante. Y esto es lo que hace Pablo y Bernabé. Entonces en el versículo 1 ya nos empieza a mostrar Lucas la llegada de Pablo y de Bernabé a Iconio. Iconio era una ciudad opulenta y próspera que quedaba aproximadamente a unos 160 kilómetros de Antioquía de Pisidia. Y aquí vemos el modo de operar del apóstol Pablo nuevamente, ahí en el versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Entonces veíamos cómo el apóstol Pablo, siempre que llegaba a una ciudad, buscaba los lugares concurridos para allí poder presentar el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Siempre se dirigía hacia las sinagogas, en las cuales posiblemente él era bien recibido, y allí exponía el mensaje del Evangelio. Entonces vemos aquí cómo Pablo se dirige a la sinagoga de Iconio y comparte el mensaje del Evangelio, el mensaje glorioso y poderoso acerca de Jesucristo. Y vemos aquí algo que nos dice Lucas que es muy importante. Ahí en el versículo 1 dice: y aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera. Entonces eso es algo que nos debe llamar la atención a nosotros, ver cómo Lucas recalca esto. Nos dice que ellos hablaron de tal manera. O sea, fue una forma con denuedo y ferviente con la cual Pablo y Bernabé llevaban este mensaje del Evangelio. Y eso es algo que nosotros debemos empezar a mirar en nuestras vidas y en nuestros días, en nuestra época. ¿Cuál es la forma en la cual nosotros presentamos este mensaje glorioso? Ellos lo hacían de tal manera, nos enfatiza el Espíritu Santo en este pasaje, mostrándonos de que había una convicción profunda en el corazón de Pablo, en el corazón de Bernabé, para que las personas conocieran acerca de Jesucristo. Era algo importante para ellos. A veces nosotros hablamos de muchas cosas y lo hacemos con cierta elocuencia y conocimiento, pero ¿cómo es nuestra predicación del Evangelio? ¿Cómo somos nosotros cuando damos testimonio acerca de Jesucristo? ¿Lo hacemos de esta misma forma? ¿Lo hacemos de tal manera? Y vemos el resultado de esta predicación que Lucas nos dice que era de tal manera, haciendo énfasis y mostrarnos de que era una forma, ellos lo hacían con vehemencia y pasión, proclamaban este mensaje, como si este mensaje fuera el todo de sus vidas. Y esto es importante para nosotros. Y las consecuencias de esto que nos dice aquí el mismo pasaje: y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Entonces, una predicación con el fuego del Espíritu Santo, una predicación que producía fe en los oyentes, que llamaba la atención y captaba el corazón de aquellos a quienes estaba dirigiendo Pablo y Bernabé. Y esto, como lo decía, lleva a reflexionarnos a nosotros. ¿Cómo estamos nosotros dando testimonio de nuestra fe? ¿Lo estamos haciendo de tal manera o lo estamos haciendo de forma tímida y temerosos? Deberíamos tener las mismas convicciones deberíamos nosotros trabajar para tener esa misma convicción que había en Pablo y en Bernabé para proclamar el mensaje del Evangelio. Entonces vemos aquí como Lucas nos dice que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. También vemos que aquí Lucas, al hablarnos de esta forma de que creían los judíos y los griegos, nos muestra cómo este mensaje es el único mensaje que va a poder salvar a todos los hombres. Eso nos muestra tanto al judío como al griego. Por eso Pablo decía: yo soy deudor al judío primeramente y también al griego,
y a todos los demás, de compartirles este mensaje, porque ese mensaje es el único mensaje que va a poder producir fe y salvación a todos los hombres. No hay un mensaje diferente, no era un mensaje para los judíos y otro para los griegos, sino es el mismo mensaje para todos los hombres. Entonces vemos aquí que Lucas nos dice que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. Vemos el poder de este mensaje. En el versículo 2 dice: Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces vemos aquí nuevamente el celo de aquellos que creían que tenían la verdad, los judíos. Los judíos en su celo hacia la doctrina de Jesucristo incitaron aquí nuevamente a la ciudad y empezaron a corromper el ánimo de las personas en este lugar para que se levantaran contra los apóstoles, contra Pablo y Bernabé y contra los hermanos. Entonces vemos esta oposición nuevamente que se levanta, en lo cual constantemente hemos visto y vamos a continuar viendo en la carta de los Hechos de los Apóstoles, en el libro de los Hechos. Entonces vemos cómo estas personas empezaron a instigar a los habitantes de Iconio para que se levantaran en contra de los apóstoles, para poner tropiezo a la predicación del mensaje del Evangelio. William MacDonald dice al respecto: en el libro de Hechos, los judíos incrédulos son los instigadores de muchas de las persecuciones contra los apóstoles. Aunque no necesariamente ellos mismos aplicaran los castigos, eran maestros en el arte de persuadir a los gentiles a que llevaran a cabo sus malvados propósitos. Entonces vemos cómo estas personas eran maestros y eran expertos en persuadir a las personas para levantar enemigos hacia el mensaje de Jesucristo. Y eso no es diferente de nuestra época. En nuestra época también hay muchos enemigos del Evangelio que se levantan en contra de la verdad de Dios y están constantemente trayendo argumentos, trayendo pensamientos para que las personas rechacen el mensaje del Evangelio. Entonces continuamos ahí en el versículo 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Aquí es algo bien importante y bien precioso que nosotros vemos en el corazón de Pablo y Bernabé, y era la perseverancia que había en ellos, porque ellos sabían quién los había enviado, quién los había encomendado. Y ahí dice que a pesar de que los judíos estaban levantando oposición y levantando los ánimos de las personas para que no recibieran el Evangelio, ellos no se opacaron y se fueron, sino que el versículo 3 nos dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo. No fue algo instantáneo de que ellos dijeron: bueno, nos rechazaron, vámonos de aquí, sino que ellos antes tomaron fuerza en aquel que los había enviado y se detuvieron allí por mucho tiempo. Es algo también que nosotros podemos empezar a ver, la perseverancia de ellos, sabiendo que ese mensaje era poderoso para salvar a los hombres, pero también poderoso para destruir los argumentos de aquellos que se levantaban contra el conocimiento de Cristo. Y ellos se detuvieron allí mucho tiempo. También nos dice Lucas que ellos lo hacían hablando con denuedo. Nuevamente vemos esa vehemencia y esa confianza que ellos tenían en este mensaje, por el cual ellos eran capaces de entregar sus vidas y pasar afrentas, como lo vamos a ver. También nos dice algo más el versículo, dice: confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Entonces vemos cómo el Señor confirmaba el mensaje del Evangelio, la predicación de ellos con milagros y prodigios, como lo vemos en varias partes del libro de Hechos, y también como el apóstol Pablo nos lo dice allá en 1 Corintios 2:4. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Veamos que había una confirmación de este mensaje por medio, el Señor obraba milagros por medio de ellos, confirmando que este mensaje era cierto,
que ese mensaje tenía poder en ellos. Al respecto, Hernández Díaz López decía: ellos predicaban al oído y también al ojo de aquellos que estaban en este lugar. No predicaban únicamente con su palabra, sino también con hechos y con poder del Espíritu, con señales, de tal manera que las personas pudieran ver que ellos habían sido encomendados por el Dios vivo y verdadero. Ahí en el 4 nos dice: y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Entonces aquí empezamos a ver algo que es importante que nosotros aprendamos, hermanos. El mensaje del Evangelio va a traer división. El mensaje del Evangelio nos va a apartar a los que creemos en la verdad de aquellos que proclaman el error, o de aquellos que quieren persistir en sus pecados. Aquí dice: y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Tal era la predicación de ellos, tan ferviente, tan enfática y había tanta convicción en ellos, que la ciudad se dividió. O aceptan ese mensaje que es el verdadero o lo rechazan. O siguen a Jesucristo o van a seguir en perdición. Y esto causó una división en la ciudad. Decía que algunos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Obviamente se formaron dos bandos. Ese es un mensaje que trae división, y al respecto nosotros podemos recordar las palabras del Señor Jesús. Allá en Mateo 10:34, donde Él nos decía lo siguiente: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces aquí en este pasaje podemos ver cómo la ciudad se dividió entre los que seguían a los apóstoles y los que seguían a los judíos. Y así nosotros vamos a experimentar en nuestra vida. Y lo vamos a ver: si predicamos el mensaje de Jesucristo, el mensaje correcto del Evangelio, vamos a causar división entre los que quieren aceptar la verdad y los que quieren rechazar la verdad de Jesucristo. El mensaje del Evangelio no se va a moldar a la cultura. No podemos decir, bueno, tratemos de bajar el mensaje del Evangelio para que las personas lo acepten, como se pretende hacer en algunos lugares. El mensaje del Evangelio va a ofender a los hombres. El mensaje del Evangelio va a confrontar nuestra vida, va a mostrarnos que estamos enemistados contra Dios, que si no aceptamos la obra de Jesucristo, vamos a tener que experimentar la ira de Dios. Y aquellos que tal vez digan que es por sus buenas obras, que bueno, yo puedo aceptar a Jesucristo haciendo alguna oración, pero no obedeciendo su palabra, rebajando el mensaje del Evangelio a lo que nosotros queremos, hermanos, esto va a causar división. O predicamos la verdad como Dios la ha dejado escrita en su palabra, o nos moldeamos a lo que dice el mundo. Y esto ocurrió aquí en este lugar, en Iconio. La ciudad fue dividida entre el mensaje verdadero de Jesucristo y la mentira que estaban llevando los judíos. O aceptan el mensaje fiel del Evangelio o lo rechazan. La predicación fiel no va a encajar en todas las cosas que tal vez nosotros queramos. El Evangelio va a causar dificultades, y una de estas dificultades va a ser la división. Pero esta división es una división necesaria. Una división por la verdad. No podemos estar juntos en la mentira. Entonces es importante que nosotros veamos esto. Y asimismo nosotros vamos a experimentar en nuestra vida. Nosotros proclamamos, hemos recibido el mensaje del Evangelio, y tal vez en nuestras casas ya no nos miran de una forma tan agradable, porque ya no consentimos los pecados que ellos consienten. Y eso causa malestar en nuestra casa, en nuestra familia, tal vez porque nosotros ya no somos aquellos que acolitamos los pecados de nuestros hermanos o los pecados de nuestros padres, porque estamos siendo fieles a la verdad. Y esto va a causar problema y división en nuestros hogares, el mensaje del Evangelio.
Y también en muchos lugares, hermanos, los cristianos van a ser odiados por causa de la verdad. Y eso ocurrió aquí en Iconio, allí en Iconio. Los judíos empezaron a instigar a las personas para que hubiera esta división. ¿Aceptan el mensaje de Jesucristo o lo rechazan? Tal vez algunos, por agradar a los judíos, rechazaron la verdad. Al respecto de esto me recordaba algo que me contaba Alicia alguna vez. También nosotros debemos tenerlo presente, hermanos. Debemos proclamar la verdad, así las personas se aparten de nosotros. No lo hacemos por odio, sino por amor. Debemos hacerlo. Alicia me contaba de un amigo de ella que es homosexual y que ya hablaba hace tiempo con él, estudió en la universidad todo, y hace poco ella sintió de parte del Señor que tanto tiempo con este hombre y jamás le había predicado la verdad, y le escribió y le dijo que él debía arrepentirse de su pecado y debía depositar su fe en Jesucristo. La respuesta de este hombre era que ella era una persona de mente cerrada. Y ella dijo, pues no me interesa si soy de mente cerrada, pero para mí lo importante es decirle la verdad porque lo amo. Y así, ¿cuántos de nosotros, hermanos, vamos a perder amigos? ¿Pero estamos dispuestos a eso por el mensaje del Evangelio? Va a haber división, pero estamos dispuestos a eso por causa de este mensaje verdadero. Entonces estaba la ciudad dividida, y la gente de esta ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Aquí Lucas le dice, nombra a Pablo y a Bernabé como apóstoles. Al respecto, Justo González dice, esta es la primera vez que Lucas llama apóstoles a Pablo y a Bernabé. Y al hacerlo está históricamente acertado, pues hay en el Nuevo Testamento muchos indicios de que al principio el título apóstol no se limitó a los 12, sino que muchos otros lo tuvieron también. Por otra parte, también es posible que Lucas esté empleando el término no como un título, sino en el sentido de enviados o misioneros. Entonces vemos aquí que Lucas llama a Pablo y a Bernabé apóstoles. Entonces, al respecto, algunos niegan que hoy en día está vigente el don de apóstoles, pero vemos que habían 12 apóstoles que son irreemplazables, pero en cuanto al oficio aún sigue vigente. Por eso aquí Lucas llama a Pablo y a Bernabé apóstoles, aquellos que son enviados de parte de Dios para llevar el Evangelio a aquellos lugares donde no ha llegado. Entonces nosotros podemos ver que aún este oficio sigue vigente, y más como lo dice aquí el hermano, en un sentido de enviados o de misioneros. Entonces continuamos en el versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina. Entonces, nuevamente aquí lo que ocurrió, como había ocurrido, como ocurre en todo lugar donde el mensaje es predicado con fidelidad, y los judíos incitan esta persecución. Ahora ellos aquí dicen que ellos tenían un propósito perverso. Ahí en el versículo 5 Lucas nos dice que ellos querían afrentarlos y apedrearlos, prácticamente querían matarlos por causa de este mensaje. Nuevamente vemos el odio que despierta la verdad en los incrédulos, al punto de querer matar a los apóstoles. Aquí vemos que Lucas nos dice que ellos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Aquí nos muestra cómo ellos huyen, pero esta huida de ellos no es una cobardía, sino que es algo guiado por Dios mismo. Respecto también, Hernández Díaz López dice, la confianza en Dios no es renuncia a la prudencia, porque ellos, al saber de la trama armado contra ellos, Pablo y Bernabé huyen a Listra y Derbe, donde anuncian el Evangelio. Ellos no ignoran los peligros, no desafiaron la furia y la astucia de los adversarios, no nutrieron una confianza irresponsable ignorando los peligros, no enfrentaron a pecho descubierto las amenazas, antes huyeron a otras ciudades. Ellos prosiguieron fieles al mismo ideal y trabajaron en la misma obra,
continuaron predicando el evangelio, pero cambiaron de ruta. Eso es prudencia. O sea, ellos no se quedaron allí con aquel respecto, ¿no? Pues Dios me va a guardar, sino que ellos mismos sabían que Dios les estaba instando a que salieran de aquel lugar. Si no lo hubieran hecho, Hernández Díaz López dice, tal vez hubieran terminado ahí sus carreras y no hubieran terminado el propósito que Dios les había encomendado de llevar el evangelio a todas las demás naciones. Entonces vemos cómo ellos allí huyen, pero no es una huida de temor, sino que es una huida de prudencia. Dios los iba a guardar. Más adelante, bueno, como lo vamos a ver, Pablo iba a ser apedreado, no en Iconio, sino en Listra, pero también allí Dios lo iba a guardar. Entonces ellos abandonan Iconio y se dirigen hacia Listra y Derbe, que van a ser los últimos dos lugares de este primer viaje misionero, de los cuales ya después ellos van a devolverse hacia Antioquía, del lugar a donde habían salido, para contar a la iglesia lo que el Señor había hecho con ellos. Pero a pesar de todo eso, de la persecución en Iconio y todas estas cosas, estaba leyendo algo que comenta Craig Kinner acerca de Iconio, que Iconio, a pesar de que Pablo y Bernabé salieron de allí porque los iban a apedrear, y habiendo predicado el evangelio y viendo que habían creído muchas personas, Iconio más adelante iba a ser un lugar que iba a ser como un centro del cristianismo en Asia Menor. Nos cuenta Craig Kinner posterior a los apóstoles. Sabemos que esta semilla que el Señor sembró allí, a pesar de la oposición, a pesar de los enemigos del evangelio, iba a triunfar, como lo hemos venido viendo en varios pasajes de Hechos. El mensaje del evangelio siempre triunfa, la verdad siempre va a triunfar. Y eso es algo que debe alegrarnos a nosotros. Entonces, ellos llegan a Listra, que sería el próximo lugar hacia el cual se dirige el apóstol Pablo y Bernabé en este viaje misionero, que iba a ser junto a Derbe los últimos dos lugares en este primer viaje. Entonces, en el 6 dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Entonces llegan a Listra y a Derbe con un único propósito en sus mentes y en sus corazones, que era predicar el evangelio. Aquí nos dice en el versículo 7, y allí predicaban el evangelio. Posiblemente lo estaban haciendo en los lugares alrededor de Listra y posteriormente iban a dirigirse hacia Derbe. Y aquí es algo que nosotros podemos notar algo aquí en esta llegada a Listra. Vemos que Pablo aquí no se dirige hacia una sinagoga, sino que nos dice que él predicaba el evangelio tal vez en cualquier lugar. Algunas personas, Craig Kinner en su comentario del contexto cultural del Nuevo Testamento, él dice que tal vez él no se dirigió a una sinagoga en Listra porque no había ninguna allí. Pero Pablo, como los filósofos de aquella época y los oradores, empezó a dar sus discursos en público en las calles. Entonces Pablo y Bernabé no se vieron restringidos por llegar a un lugar, a un auditorio físico, sino que ellos tenían como propósito principal la predicación del evangelio en todo lugar y en todo momento. Y esto es algo que a veces es confrontante para muchos de nosotros, que queremos tal vez predicar únicamente desde un púlpito. Pero el Señor nos llama a predicar en todo momento y en todo lugar, a compartir ese mensaje del evangelio. Era lo que Pablo también instaba a Timoteo, predica a tiempo y afuera de tiempo. Entonces vemos aquí que Pablo y Bernabé empezaron a proclamar ese mensaje del evangelio en las calles. Empezaron a proclamar ese mensaje a todas las personas. No buscaron un lugar, sino que empezaron a llegar a los lugares concurridos donde estaban las personas reunidas. Al respecto también recordaba, no sé si era Wesley o Whitefield el que decía, mi púlpito son las calles. Porque a veces muchos, tal vez de los que el Señor nos ha puesto a predicar, pensamos que la predicación del evangelio se va a restringir únicamente a pararnos aquí al frente y hablar una hora. Pero nosotros estamos llamados a proclamar el evangelio en todo momento y en todo lugar. Así como lo hacía Pablo y Bernabé, debemos ir por las calles predicando el evangelio de Jesucristo.
Entonces vemos que esto empezaron a hacer Pablo y Bernabé en Listra. Y en el versículo 8 empezamos a ver algo, un hecho bien particular con un hombre lisiado. En el versículo 8 dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Entonces aquí vemos un suceso que toma lugar en Listra y es algo muy parecido a lo que habíamos visto en Hechos capítulo 3, donde Pedro y Juan sanan a un cojo en el templo. Y aquí vemos algo o tres cosas que nos dice Lucas al respecto de esta persona. Nos dice que era un hombre de Listra que estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento y que jamás había andado. Entonces vemos tres cosas que nos muestran como el mismo aspecto de la vida de este hombre. Una persona que no tenía ninguna posibilidad humana de andar. Por eso nos lo recalca de tres formas. Imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Entonces vemos que esa sanidad que iba a haber en este hombre no era algo que iba a ocurrir por medio de un tratamiento o de tal vez algún medicamento o alguna cosa, sino que iba a ser una obra milagrosa de parte de Dios. En el versículo 9. Dice, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, en el 9, oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Hermanos, aquí yo estaba leyendo ese pasaje y eso fue algo bien, bien impactante para mí, que miraba en ese hombre. Pablo y Bernabé están predicando el evangelio en la calle. Posiblemente decía que era la entrada de la ciudad donde se podía estar este cojo y tal vez ahí, como había bastantes transeúntes, recogía una mayor cantidad de dinero. Y Pablo y Bernabé estaban allí proclamando el mensaje del evangelio. Y recordemos cómo Lucas nos decía que lo hacía. Ellos lo hacían de tal manera. Yo pensaba en algo que estaba ocurriendo tal vez en el corazón de este hombre y era el escuchar la predicación de Pablo y Bernabé. Escuchar que hay un Dios supremo, un Dios soberano, que hizo los cielos, las tierras, todas las cosas, y que este Dios soberano, los hombres cometieron pecado hacia Él, transgredieron su ley, pero Dios en su misericordia no los dejó ahí, sino que envió a su Hijo Jesucristo. Yo me imagino cómo quedó el corazón de este hombre, porque dice que oyó hablar a Pablo. Y ahí Lucas nos dice, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Pero algo que nosotros debemos ver aquí, que es importante, hermanos, es que el mensaje que Pablo proclamó allí en esta calle, en Listra, no fue como, cree en el Señor Jesucristo y te vas a levantar de tu cojera. No, el mensaje de Pablo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Imagínense lo que produjo esto en el corazón de este hombre. Dice que tal fue su atención hacia Pablo que se quedó con sus ojos fijos hacia él. Tal vez ese hombre en este momento olvidó por un momento su discapacidad y supo que tenía una imposibilidad mayor, que era la imposibilidad de acercarse a Dios. Y dice que este hombre escuchó hablar a Pablo. Entonces vemos que el mensaje de Pablo aquí no fue, cree en el Señor Jesucristo y serás curado de tu discapacidad. No, el mensaje de Pablo fue, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Probablemente muchos de nosotros a veces predicamos de esta forma. Quisiéramos hacerlo así, decirle a las personas, cree en el Señor Jesucristo y tu matrimonio se va a arreglar. Cree en el Señor Jesucristo y tu enfermedad se va a ir. Hermanos, si ese no es el Evangelio es cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y ese hombre quedó impactado, dice que él quedó asombrado de lo que Pablo hablaba y que fijó sus ojos en Pablo. Entonces vemos como este hombre tal vez por un momento olvidó su incapacidad, su discapacidad
y quedó impactado por este mensaje del Evangelio. Yo me imagino cómo fue, si Lucas nos dice que ellos predicaban de tal manera, imagínense cómo quedó este hombre de asombrado acerca de las verdades que escuchó de la boca de Pablo. Y vemos que aquí, el texto nos dice que Pablo vio que él tenía fe para ser sanado y en el 10 dice, y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Pero nosotros debemos recordar que, como en varios pasajes de los evangelios, nosotros nos damos cuenta que también el Señor Jesús allí, aquellas personas que tenían fe para ser sanados, tal vez de alguna molestia, alguna discapacidad, esta fe era más allá de su discapacidad física como tal. Creo que cuando el Señor se refería a que ellos eran sanados en el instante, se estaba refiriendo a una sanidad mucho más allá de la sanidad física. Ese hombre tenía fe para ser sanado. F.F. Bruce dice al respecto, tenía fe para ser sanado, mientras aquí la expresión se refiere a la recuperación de la salud física. Sin embargo, aún en un contexto pagano, yace latente en alguna manera indefinida y apenas consciente el pensamiento de lo espiritual y de lo moral que hace que se adapte al propósito de Pablo de forma admirable. O sea, este hombre estaba viendo mucho más allá de lo que tal vez su cuerpo le impedía. Él estaba creyendo que ese mensaje lo podía salvar de la ira de Dios, tal vez como escuchó hablar a Pablo, pero también vemos como Dios le demostró su poder parándolo también de aquel lugar. Entonces, en hechos como en los evangelios, la fe es normalmente enfatizada como una condición para recibir ambas, sanidad física y espiritual. Esto lo dice F.F. Bruce. Entonces Pablo en el versículo 10 le dice, y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces vemos aquí cómo este hombre obtuvo su sanidad, pero obtuvo su salvación. Creyó en el mensaje del Evangelio. Creyó en Jesucristo. Y también obtuvo su sanidad física como una señal de la confirmación de este poder de Dios, que es capaz no solo de salvar nuestro cuerpo, sino también nuestra alma. Como lo dice el Señor, decía, no teman a los que destruyen el cuerpo, sino tengan temor de aquel que aún después de muerto su cuerpo puede echar su alma a la ajena. Ese hombre sabía que estaba en las manos de Jesucristo, que su alma ahora era de Cristo, pero también el Señor en su misericordia le concedió recuperar su caminar, el cual, como lo recalcaba Lucas, decía que era cojo de nacimiento, lisiado de sus piernas, o sea, una persona prácticamente imposible que no podía andar por ningún medio humano. Entonces este suceso maravilloso, y vemos la salvación y la sanidad de este hombre, y esto produjo algo en los habitantes de Listra, que vamos a ver ahí en el versículo 11, que nos dice lo siguiente Lucas. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Entonces vemos aquí que estos hombres de aquel lugar empezaron a decir o a pensar dentro de ellos que ese milagro se debía a que Pablo y Bernabé eran dioses que se habían encarnado, personas que los habían visitado. Y decía que a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo llamaban Mercurio. Entonces ellos creían que ese milagro se debía a una visitación de los dioses. Craig Kinner dice que este pensamiento de estos hombres se debe a una leyenda, a algo que circulaba en aquel lugar, en aquella época donde ellos contaban que Zeus y Hermes habían visitado la ciudad, que las personas habían sido, no los habían atendido de buena forma.
Ninguna de las personas de la ciudad quería recibirles ni atenderles, pero dice que hubo una pareja que se llamaba Baucis y Filemón y que ellos recibieron amablemente a Zeus y a Hermes, y por lo cual toda la ciudad fue destruida excepto estas dos personas. Entonces ellos creían que esto era lo que estaba ocurriendo en este momento. Y ahora ellos se tornan, bueno, por eso empiezan esta idolatría hacia Pablo y a Bernabé, que es de querer traer primero al sacerdote y empezar a traen los toros con las guirnaldas para degollarlos, para ofrecer sacrificio a los dioses, tal vez teniendo temor de que les ocurriera lo mismo que en aquella leyenda. Y dice ahí en el 12, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque este era el que llevaba la palabra. Otras versiones nos dicen que a Bernabé lo consideraban como Zeus y a Pablo Hermes por ser el orador principal. Entonces vemos, dice William MacDonald que los nombres griegos de Zeus y Hermes son los empleados en el texto original, pero la Reina Valera y otras versiones clásicas han puesto en su lugar los nombres de Júpiter y Mercurio, nombres latinos más conocidos para estos dioses. Pero vemos que a Bernabé lo consideraban Zeus y a Pablo Hermes. Decía que tal vez a Bernabé lo consideraban Zeus porque era tal vez una persona un poco más digno en su porte, más llamativo que Pablo. Y a Pablo lo consideraban Hermes porque era el orador principal. Tal vez en la cultura griega creían que Hermes era el que interpretaba a los dioses y el que llevaba los mensajes de un lado hacia otros. Y ahí también se tiene la palabra hermenéutica, que viene de de este mismo dios griego, que era el que interpretaba. Y Pablo, por ser aquel que llevaba el mensaje, lo decían que este era Hermes. Entonces en el 13 dice, y el sacerdote de Júpiter, o de Zeus, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerles sacrificio. Entonces vemos que esto fue un evento impactante para ellos, pero lo estaban tomando de forma equivocada, lo estaban tomando de acuerdo a lo que ellos tenían en sus mentes, de acuerdo a lo que ellos concebían según su cultura. Y dice que el sacerdote, trajo toros con guirnaldas delante de las puertas para poder sacrificarlos. Hay algo que nosotros debemos ver, es que Lucas, ahí en el versículo 11, nos dice que ellos alzaron la voz hablando en lengua licaónica. O sea, lo que nos da a entender que Pablo y Bernabé no entendían lo que estaba pasando en aquel momento, ¿no? Tal vez ellos sanaron, Dios sanó a este cojo, le predicaron el evangelio, enseguida las personas empezaron a hacer el alboroto, a hablar en su lengua, cosa que Pablo y Bernabé no entendían lo que estaba ocurriendo. Y dice que ellos querían ofrecerles sacrificio y postrarse ante Pablo y Bernabé para adorarlos. Y aquí es algo también que nosotros debemos empezar a ver. Y William MacDonald decía el siguiente: para un obrero cristiano, un mayor peligro que cualquier persecución para el éxito de su empresa es la tendencia de la gente a centrar su atención no en Cristo, sino en su siervo. Entonces vemos aquí como esta prueba para Pablo y Bernabé. Ellos no entendían lo que estaba ocurriendo, porque les hablaban en la lengua de licaónica, como nos lo dice ahí Lucas. Pero muchas personas, hermano, y muchos de nosotros a veces podemos hacer un servicio para Dios, prestar un servicio para el Señor. Sabemos que no podemos nada en nuestras fuerzas y enseguida las personas empiezan tal vez a exaltarnos, a alabarnos a nosotros. Nosotros a veces podemos empezar a recibirlo, tal vez creyéndonos algo, cuando no somos nada. Por eso aquí William MacDonald dice, para un obrero cristiano el mayor peligro que la persecución es el éxito de su empresa. Empezar a creer que la obra se hace por mí, porque yo tengo ciertas cosas, ciertas cualidades, porque yo soy inteligente, o porque yo hago esto, porque yo hago lo otro, porque yo me esfuerzo, y empiezo a quitar mi mirada de Dios y empiezo a recibir la alabanza de los hombres. Eso es algo que Pablo y Bernabé, tal vez ellos no estaban entendiendo lo que estaba ocurriendo, porque el versículo 14 nos dice: cuando ellos lo oyeron, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas
y se lanzaron entre la multitud dando voces. Entonces vemos que cuando ellos entendieron lo que iba a ocurrir, enseguida ellos rasgaron sus ropas en acción de vergüenza, de demostrarle a estas personas que ellos eran personas común y corriente. Hermanos, y esto también nosotros debemos verlo, porque hoy en día muchos de los supuestos apóstoles están más interesados en que las personas les rindan pleitesía. Ustedes ven cómo a veces llegan los predicadores con guardaespaldas y las personas no se les pueden acercar, no pueden tocar al ungido del Señor, o que tienen un vehículo o un poco de cosas, hermano. Pero vemos que Pablo y Bernabé no eran de esta misma, no obraban de esta misma forma. Ellos enseguida sabían que iba a rendírsele culto a ellos, rasgaron sus ropas. Y eso nosotros debemos verlo, hermanos. Nosotros cuando prestemos un servicio para el Señor, debemos dar siempre la gloria a Él, no recibir la alabanza de los hombres. Recuerdo creo que era John Bunyan, que decía que alguna persona le decía que él predicaba, y bueno, John Bunyan fue una persona muy conocida, el escritor del Progreso Peregrino. Decían de él que John Owen, que era un erudito de aquella época, iba a escucharlo a él, que era un ojalatero. Que hasta inclusive el rey de Inglaterra, que era amigo de John Owen, le decía que por qué él, siendo un erudito, iba a escuchar a un ojalatero como Bunyan. Y Owen le decía, si yo pudiera llegarle al corazón de los pecadores como llega este ojalatero, daría todo mi conocimiento. Pero cuentan que John Bunyan predicaba de una forma tan sencilla, pero tan lleno del Espíritu Santo, que una vez una persona se acercó y le dijo, oye, qué buena predicación. Y que él dijo, ya me lo dijo el diablo. Que él no estaba dispuesto a aceptar la alabanza de los hombres, hermanos. O sea, asimismo, aquí Pablo y Bernabé, cuando se dan cuenta que les van a rendir culto, ellos enseguida rasgan sus ropas. Entonces nosotros debemos llevar a las personas a Cristo. En el 14:14, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces, cuando ellos caen en cuenta de lo que iba a ocurrir, ellos enseguida empiezan a decirle a estas personas que ellos son personas común y corriente como ellos. Y empieza Pablo a mostrarles algo muy importante. Entonces vemos ahí en el 15 y dice, nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Entonces vemos que aquí Pablo empieza a hablarles a estas personas, no de la misma forma que le hablaba a los judíos, sino que ellos empiezan a hablarles de la forma que ellos entiendan. Les empieza a hablar acerca del Dios vivo, acerca de lo que se conoce como la teología natural, lo que nosotros podemos ver de Dios por medio de la naturaleza. ¿Y qué es lo que Pablo les muestra aquí? La creación. Convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. O sea, vuélvasen de estas vanidades. Nosotros somos personas comunes y corrientes. Hay un único Dios verdadero, el que creó el cielo, la tierra y todas las cosas. No adoren a otro, adoren solo a este Dios verdadero. Entonces Pablo empieza por la naturaleza a hablarle a esas personas, ya que ellos eran griegos. Tal vez no entendían no habían escuchado las escrituras como Pablo predicaba en las sinagogas. Entonces por eso él empieza a hablarles desde lo que ellos conocían, desde la naturaleza. Les decía que os anunciamos que estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Entonces Pablo aquí les muestra y les dice, mire, vuélvasen al Dios vivo,
aquel Dios que ha sido misericordioso y ha mostrado su mano a todos los hombres. Él les ha dado la lluvia, ha dado tiempos fructíferos, los ha llenado de sustento y ha llenado inclusive aún de alegría nuestros corazones. Mírenlo a Él, adórenlo a Él, sírvanle a Él, no a nosotros. Nosotros somos personas común y corriente. Entonces los oyentes no eran judíos, por eso Pablo apela al orden natural. Les dice que Dios es el creador de todo cuanto existe. Entonces aquí nosotros vemos cómo Pablo, por medio de lo que podían contemplar esas personas, hace que la multitud quite su mirada de ellos, que fijen sus ojos en el Dios vivo y verdadero. Ahí en el 18 nos dice: y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. O sea, a pesar de esto, de que Pablo les habló, de que Pablo les argumentó, lo único que, logró fue que las personas ya no quisieran ofrecerles sacrificio. Entonces, por medio de sus argumentos, Pablo y Bernabé calmaron a la multitud para que no los miraran a ellos, sino que miraran a Dios. Y en el 19 nos dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Entonces aquí vemos como un grupo de judíos, tal vez que venían desde Antioquía, no sé si venían persiguiendo a Pablo. Algunos dicen que tal vez era porque Listra y Antioquía eran ciudades hermanas, o sea que había mucha relación entre ellas, que estos judíos llegaron aquí y se encuentran con Pablo y Bernabé predicando el mensaje de Jesucristo, aquel mensaje que ellos odiaban. Entonces ellos ahora incitan a la multitud para que se vayan en contra de Bernabé y de Pablo. Bueno, de Pablo, que a Pablo es al que apedrean aquí. Ahora, al respecto, nosotros vemos que estas personas pasan de querer adorarlos ahora a querer apedrearlos. Y aquí, Craig Kinner dice que posiblemente ellos, al escuchar lo que Pablo les estaba hablando acerca del Dios vivo, del Dios verdadero, el creador de todas las cosas, estaba mostrando su rechazo hacia los dioses de ellos, estaba mostrando su rechazo hacia Zeus, hacia Hermes, hacia todas estas deidades, y por lo cual ellos llegaron a considerar a Pablo un pagano, alguien que rechazaba, o un impío, alguien que rechazaba sus deidades. Y esto hizo que ellos se tornaran del amor y de querer adorarlo, ahora querer apedrearlo. Y esto lo aprovecharon los judíos para incitar a la multitud y a las personas para cumplir el propósito que ellos tenían pensado cumplir en Iconio, pero que no habían podido llevar a cabo y ahora lo van a llevar a cabo aquí en Listra. Entonces el 19 nos dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entonces aquí vemos que Pablo sufre aquello que Dios le había dicho que iba a ocurrir por causa del nombre de Cristo. Ahí en Hechos 9:16 recordamos cuando Pablo se convirtió en el camino a Damasco y Ananías fue a él. En el versículo 16 el Señor le dice a Ananías que le diga a Pablo: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces vemos aquí esta apedreada que Pablo recibe por causa del mensaje del Evangelio, por causa de la proclamación de la verdad. Pablo no iba a permitir que le adoraran, ni iba a permitir que el mensaje del Evangelio fuera mezclado o aliviandado con tal de salvar su integridad. No, para él lo más importante era el mensaje de Jesucristo. Y esto nosotros debemos verlo en nuestra vida. Entonces empezamos a ver aquí, ya lo hemos visto como Pablo sufre por causa del mensaje del Evangelio, pero también el versículo 20 nos muestra algo más. Dice: pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces aquí, para ir terminando, nosotros vemos cómo hay esta valentía de parte de Pablo. Aquí tal vez milagrosamente Dios guardó a Pablo, que dice que si lo sacaron de la ciudad pensando que estaba muerto fue porque lo dejaron bien herido. O sea, fue una pedreada no suave. Pero dice que los hermanos lo rodearon
tal vez oraron, le pidieron al Señor. Pablo se levantó de su golpiza y dice que él hizo lo siguiente, se levantó y entró en la ciudad. O sea, volvió nuevamente a la ciudad de la cual lo habían sacado apedreado. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Entonces vemos como Pablo y Bernabé no tenían otro propósito más que dar a conocer el mensaje de Jesucristo. A pesar de las dificultades, a pesar de las tribulaciones, no iban a aceptar para ellos ningún halago, sino que iban a llevar las personas a que únicamente miraran a Dios, hermano. Entonces, ¿qué podemos aprender de este pasaje? Ya aquí, Pablo se va a dirigir a Derbe, que va a ser el último destino de ese primer viaje, y de allí va a empezar nuevamente su retorno hacia Antioquía, de donde él había salido junto con Bernabé. Y en ese primer viaje nosotros vemos la perseverancia en la obra a pesar de la oposición. Podemos empezar a ver cómo por más que se levante el infierno contra el mensaje del Evangelio, Dios va a triunfar, Dios va a llevar a cabo su mensaje a pesar de la tribulación. Y esto es algo de lo cual estaba consciente Pablo y Bernabé. Más adelante en los versículos siguientes, Pablo iba a decir que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Él ya está persuadido de que esto iba a ocurrir. Va a haber tribulación. Nosotros podemos ver esto, hermanos, en este pasaje y experimentarlo también en nuestra vida, hermanos. El mensaje del Evangelio verdadero va a traer tribulación, va a traer división, como lo vimos. Va a traer enemigos, va a levantar personas en contra nuestro si somos fieles a la verdad. La verdad va a levantar muchos enemigos. También como otra aplicación podemos ver que Pablo y Bernabé no estaban buscando pleitesía para ellos. Como lo vimos ahí en Listra, ellos no estaban esperando que fueran adorados y se les ofreciera sacrificio, hermano. Y asimismo nosotros, cuando prestemos un servicio para Dios, cuando las personas quieran alabarnos, hermanos, debemos volvernos y decir que no somos nada, sino solo lo que Dios ha puesto en nosotros. No debemos aceptar la alabanza de nadie, porque todos nosotros somos iguales ante los ojos de Dios. Y vemos esto que es muy diferente de los supuestos apóstoles de hoy en día, ¿no? Aquellos que aceptan la alabanza de los hombres, que todas las personas le rindan pleitesía. Y como cuarto podemos ver la valentía y la confianza en Dios. La valentía para volver a los lugares de los cuales habían sido sacados por causa de este mensaje del Evangelio. Y ahora ellos lo hacían por amor a Dios y por amor también a la iglesia. Porque como vamos a ver en los siguientes pasajes, dice que Pablo se iba a volver por los mismos lugares junto con Bernabé para afianzar la obra en aquellos que habían creído. Porque como lo hemos visto, hubieron bastantes personas que creyeron en este mensaje del Evangelio. Entonces el mensaje de la verdad va a traer división, va a traer peligros y va a traer muchas cosas, hermanos, que tal vez no queremos afrontar, no queremos aceptar, pero que debemos hacer por amor a Dios y por amor a su iglesia, hermanos. Amén. Vamos a dar gracias.